Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 10, nos dice la Escritura: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Recuerdo una canción que mi tía, cuando era pequeño, siempre me llevaba en el coche. Por aquel entonces era una canción moderna, pero hoy ya hace más de 15 años que fue escrita. La canción decía lo siguiente: ahora está de moda construir un nuevo mundo y juzgar a las personas como seres de lo absurdo. Ahora está de moda reciclar lo irreciclable, señalar al ser humano como único culpable, cuidar el cielo y su ozono, y del mar sus habitantes, del país su economía y de la ley a sus mangantes. Que el país va del carajo, no tienen por qué alarmarse, está todo controlado por ministros elegantes. Que el anciano está de paso, a 3 pasos de la muerte, así para lo que le queda se le considera inerte. Que la gasolina sube por el índice de vida, que el que no tenga dinero, ese es el que contamina. Evidentemente, como era un niño, no entendía el significado de nada de lo que decía. A mí me gustaba el ritmo y poco más. Pero años más tarde, cuando la volví a escuchar, comprendí lo que estaba el autor, a lo que se estaba refiriendo el autor. Sin él saberlo, estaba abriendo la ventana de Overton. La ventana de Overton, que ya hemos mencionado en otros sermones, que trata de hacer que una idea que parece imposible se haga realidad. Esta canción describe perfectamente el engaño que se ha estado llevando muy poco a poco a lo largo de los años, para que la gente de hoy piense lo que piensa y actúe como actúa, viéndolo además de forma normal. El problema con este tipo de engaños es que primeramente se pintan como restricciones beneficiosas para la sociedad, a cambio de que algunos tengan que hacer unos pequeños sacrificios. Obtenemos un bien muy grande a cambio de un sacrificio muy pequeño. Hoy se nos dice que debemos salvar el planeta, que el planeta está sufriendo porque los humanos lo estamos matando con la contaminación que producimos. Así que, para ello, debemos establecer medidas necesarias para que todo ciudadano contribuya a esta gran lucha. Con este anuncio, claramente, cualquiera podría pensar que el gobierno va a coger voluntarios para limpiar ríos y mares, o que se va a financiar una investigación de un refinamiento para productos contaminantes. De esta forma, contribuiríamos en cuidar la creación que Dios nos ha dejado. Pero la solución no es esta. La solución no es cuidar la creación. La solución que se nos propone para luchar contra el cambio climático es que pagues las bolsas del supermercado que antes eran gratis, porque pagando la contaminación se disipa. De igual manera, como decía la canción, se nos pintan medidas como el aborto o la eutanasia como medidas misericordiosas. La eutanasia se pinta como una medida misericordiosa que únicamente se utilizará en ocasiones de necesidad para acabar con el sufrimiento de las personas que ya no pueden soportar esta vida. Tristemente, esto es lo que se vende, pero solo es una fachada. La realidad la podemos encontrar en un ejemplo reciente de hace unos años del que habréis oído hablar. Trata de una mujer que se llama Christine Gauthier, que era una mujer canadiense, exmilitar, que estaba en silla de ruedas.
Esta mujer estuvo solicitando una silla salvaescaleras durante 5 años para poder subir a la segunda planta de su vivienda. Y la respuesta que recibió es para quedarse sin palabras. Recordemos que es una mujer exmilitar, había servido a su país, lo había dado todo por el país. Y narra la misma Christine: tengo una carta que dice: si está tan desesperada, señora, podemos ofrecerle ayuda médica para morir. Es decir, una persona que había servido a su país hasta el punto de quedar inválida era invitada por su propio país, ya que la carta era del Departamento de Asuntos de Veteranos, era invitada, porque ya no era útil, a morirse, y estaba muy desesperada. Fijaos hasta dónde llega el engaño. En la misma frase se utilizan la palabra ayuda, médica y para morir. Y esta es exactamente la esencia de Satanás. Usar un bien, como es la medicina y los doctores, que hacen un juramento hipocrático para mantener la vida de sus pacientes, para traer la muerte. Este es el engaño. El mismo modus operandi lo ha llevado en la Iglesia. Escuchábamos hace un par de semanas, a través de los sermones del pastor, como el punto principal en el que gastan la mayor parte de su tiempo las iglesias no es hablar de la sangre de Cristo, que es lo único que trae a la vida, sino es el ver qué instrumento nuevo podemos añadir a la banda para que todos juntos al son de la música puedan desfilar al infierno por su falta de conocimiento, pero muy entretenidos. Ya nos advirtió de esto Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es por eso que el autor a los Proverbios advierte a su hijo desde bien pequeño, y le advierte para que esté atento a todas estas asechanzas del diablo, con el fin de que nosotros también detectemos el engaño y no lo consintamos, sino que más bien luchemos contra él. Dividiremos hoy el sermón en 2 sencillos puntos. El primero son los engaños de Satanás y el segundo, combatiendo el engaño. Entonces, en primer lugar, veamos los engaños de Satanás. Satanás es descrito en las Escrituras como el padre de la mentira. Es homicida y mentiroso. Desde el comienzo de los tiempos de la historia del hombre, su presentación fue una cubierta de engaño. Fingiendo ser amigo del hombre, le manipuló para destruirle y deshonrar a Dios. Desde entonces no ha cambiado. Vemos como a lo largo de la historia, la mentira, el odio y la muerte no han dejado de crecer. Aún así, observamos que hay cristianos que siguen dudando de su poder y su maldad, hasta tal punto que si pudieran, evangelizarían al propio demonio. Pero como nuestro Dios conoce esta incredulidad que está en nuestros corazones, se ha encargado de dejarnos reflejado en sus palabras no solo los engaños de Satanás, sino también las herramientas para combatirlos. Porque no debemos olvidar que Satanás, por muy poderoso que sea, sigue siendo una criatura que nada puede hacer ante nuestro todopoderoso Señor. Pero, con el fin de mostrar que es un ser real, que no tiene cuernos y rabo, pero sí una maldad extrema, vamos a ver en este primer punto, otros 3 subpuntos. En primer lugar, de nuestro texto se extraen, como ya he dicho, 3 engaños principales. El primero que veremos son asechanzas. La RAE define la asechanza como un engaño o artificio para hacer daño a alguien. Estas tienen la particularidad de hacerse estando ocultos, sin ser vistos por nadie, de tal forma que uno no sea consciente de lo que está pasando. Esta forma de trabajar es por excelencia la favorita del maligno: jugar con nosotros de forma que a través de cosas cotidianas, las cuales pueden ser lícitas, descuidemos nuestro deber y nuestra alma, provocando así que nos alejemos poco a poco de Dios. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, pone un ejemplo muy bueno de esto. Para los que no conozcan el libro, él se hace pasar por Satanás instruyendo a uno de sus sobrinos. Y como la historia es bastante amplia, la he adaptado un poco con el tema central. La historia dice así: tuve un paciente ateo
que mientras leía en una biblioteca comenzó a reflexionar sobre temas profundos que podían acercarlo a Dios. En lugar de intentar razonar con él, lo distraje sugiriendo que ya era hora de comer. El enemigo, Dios, probablemente le sugirió que lo que estaba pensando era más importante que la comida, pero yo rápidamente intervine con algo mejor. Es cierto, esto es muy importante, pero no es algo que debas abordar justo antes de comer. Vi que mi paciente se relajaba y cuando añadí, será mejor que vuelvas a pensarlo bien después de comer, con la mente despejada. Para entonces, el paciente ya estaba levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Una vez lo saqué de la biblioteca, supe que había ganado. Le hice notar el bullicio del mundo real, un vendedor de periódicos, un autobús, y antes de que terminara de bajar las escaleras, ya estaba convencido de que cualquier cosa rara que se le hubiera ocurrido, que se le hubiera pasado por la mente mientras leía sus libros, no tenía nada que ver con la vida real. Es imposible que leamos esta carta y que no vengan a nosotros circunstancias o situaciones en las que hemos sido ese paciente, en las que Satanás ha jugado con la situación que nos rodeaba, de forma que cuando nos íbamos a poner a leer, o justo cuando estábamos meditando y listos para orar a Dios, ocurre un evento inesperado. De repente nos llega un paquete que estábamos esperando, o nos vibra el teléfono y resulta ser un mensaje súper importante que desvía tu atención y tu mente, y entonces la oración y la relación con Dios se disipa. O incluso aquí, en la propia iglesia, cuando estamos listos para adorar a Dios, ¿te acuerdas de que te has dejado la lavadora sin tender? ¿Te acuerdas de aquella llamada que tenías pendiente? ¿Te acuerdas de que al final no has hecho las tareas que tenías que hacer? Y tu mente se va. Dios es consciente de que Satanás tratará de desviar nuestra mente, de acercarnos a Él, mucho más hoy en el día de reposo. Es por eso que desde el púlpito tantas veces se nos insta a traer nuestros sacrificios espirituales, para que así estemos en comunión con Dios y centrados en la escucha activa de la palabra. Es por eso que es tan importante orar e incluso meditar, si nos es posible, antes de acudir a la casa del Señor, traer nuestros corazones listos para atender. Pero si en lugar de eso venimos en el coche con la radio puesta, escuchando las noticias o la última canción de moda que ha salido, luego no nos podemos extrañar si en medio del culto nos encontramos tarareando nuestra mente, en lugar de atendiendo a la predicación. Por tanto, para evitar las asechanzas del maligno, debemos seguir la guía que nuestro Dios y Padre nos ha dejado en las Escrituras. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y velar, bíblicamente, implica estar en un estado constante de alerta espiritual, vigilando el corazón, los pensamientos y las acciones. Y esto se consigue con constancia, dedicando tiempo a solas con el Señor y llenando nuestra mente con su palabra, de tal modo que cuando Satanás nos intente tentar, como intentó hacer con el Señor en el desierto, nosotros podamos responderle con las palabras de Jesús, no con las nuestras, con las palabras de Cristo. Esto es lo que implica velar y es lo que implica tener nuestra mente en comunión con el Señor. Así seremos entonces capaces de derrotar las asechanzas. En segundo lugar, tenemos el derramamiento de sangre. Uno de los primeros pensamientos que nos pueden venir al leer este pasaje es la idea de que, yo no soy tan malo. Yo no soy como esos que se describen en el texto. Las personas que sin duda se describen ahí son inconversos. El que tal piensa puede estar en lo cierto. Las personas de las que nos habla el texto son personas extremadamente egoístas, que no solo no se preocupan por las necesidades de otros, sino que no les importa pisotear o dañar a los demás con tal de obtener un beneficio para sí mismos. Pero los que piensan que ellos jamás podrían actuar como estos hombres, olvidan una cosa, olvidan que comparten su misma naturaleza pecaminosa. Olvidan que lo único que les separa de los hombres del texto es la gracia de nuestro Señor. No su moralidad,
no su buenismo, sino la gracia de Dios. En Romanos 3:10 nos dice el apóstol, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por mucho que nos duela admitirlo, este texto de Romanos también habla de nosotros. Hoy en día nos es muy fácil juzgar cuando observamos la corrupción del mundo. Cuando vemos en las noticias cómo hay padres que abandonan a sus hijos, hijos que saquean a sus padres hasta el último céntimo, familiares que arruinan a sus familias por vicios insaciables. Qué mal está el mundo, pensamos, pero lo que se nos olvida es mirarnos de vuelta a nosotros mismos. Admitir que si no fuera única y exclusivamente por la gracia de Cristo, nosotros podríamos ser incluso peores. Vemos que la actitud de estos hombres que nos narra el texto tiene su base en el egoísmo, el amor propio por encima del amor a Dios y del amor al prójimo. Mi pregunta entonces para hoy es, ¿tú eres egoísta? ¿Solo piensas en ti mismo? Imagino que la respuesta rápida que habrá venido a tu mente es no, por supuesto que no soy así. La pregunta que sigue entonces es, de las 24 horas del día, ¿en quién pasas más tiempo pensando? ¿En tu familia y sus necesidades? ¿En la iglesia y cómo contribuir más? ¿O en ti mismo? Mientras hacía este sermón, vi un vídeo de una mujer a la que estaban entrevistando en un programa y el presentador le pregunta, ¿estás casada? Y ella dice, sí. Y le vuelve a preguntar al presentador, ¿y tu marido es feliz? Y la mujer no supo qué responder. Se quedó aturullada. Se quedó aturullada porque no había pensado en él. Ella solamente veía su matrimonio como algo que la tenía que hacer feliz a ella, nada más. Yo solo espero que ninguno de nosotros esté tan centrado en sí mismo que descuide de tal forma el amor y el cuidado que le debemos al prójimo, porque escrito está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿se puede decir de ti que eres un siervo de otros? ¿O más bien vives para que el resto te sirva a ti? Podemos pensar que no somos egoístas en nuestro corazón, pero si nuestros hechos demuestran lo contrario, entonces tenemos un problema. Pero esto no es todo. También vemos reflejado en las acciones de estos hombres del texto que no mostraban ningún interés en el bienestar de los demás. Y nuevamente la acusación vuelve contra nosotros. ¿Nos preocupamos por el prójimo? Y si la respuesta es sí, la pregunta vuelve a ser ¿cómo? ¿Cómo me preocupo por el prójimo? Porque de nada sirve preocuparme en mi corazón si no actúo. ¿En qué puede ayudar al hermano que está pasando por tribulación que tú digas, pobrecito, qué mal está? O lo que es peor, si sabes que un hermano está entristecido o dolido por tu causa, ¿te vas a quedar sin hacer nada, diciéndote a ti mismo, es que si le digo algo no sé cómo va a reaccionar, así que mejor no le digo nada? Estas actitudes, además de cobardía, muestran lo que hay en el corazón, un amor propio que está por encima de todo. Es por tanto nuestro deber analizar nuestros corazones, preguntarnos estas cosas, ser sinceros con nosotros mismos, porque es probable que hayamos sido afectados por el egoísmo que nos rodea. Pero si de verdad amamos a Dios, nos arrepentiremos de esto, tomaremos medidas y con determinación buscaremos amar al prójimo como a nosotros mismos, como he dicho, con acciones. En tercer lugar, otra de los engaños que Satanás que se derivan del texto son las riquezas. Y la palabra utilizada para riquezas en nuestro texto es la palabra yon, la palabra hebrea yon o jon. Esta palabra no limita su contenido única y exclusivamente a las riquezas referidas al dinero, sino que también hacen referencia a la fortaleza, la fuerza, la riqueza o el vigor.
Es decir, el texto está transmitiendo, está haciendo referencia al poder, a conseguir todo lo posible. Una idea similar es la que se transmite en Mateo 6,19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Nuestro Señor se ocupa aquí no tanto de nuestras posesiones, sino de nuestra actitud hacia esas posesiones. No importa lo que el hombre pueda tener, sino lo que piensa de su riqueza y la actitud que tiene hacia ella. Y lo mismo se puede decir de cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, ya que gracias a la influencia de la cristiandad moderna, parece que el cristiano debe ser un pobrecito, que tiene que hablar suave, con la voz débil, que tiene que además vestir de una forma zarapastrosa y tiene que huir del dinero. Incluso, si le fuese posible, pasar hambre, porque entonces así se volverá más santo. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que nuestro Dios condena es el amor a las riquezas, el ponerlas por encima de todo. Pero eso no impide que el creyente, y especialmente el hombre, no deba saber cómo funciona el dinero en este mundo. No deba saber cómo... El hombre debe saber dónde poner sus esfuerzos para poder obtener sus ingresos, de forma tal que el dinero sea una herramienta que trabaje para él, y no él un esclavo que trabaje para el dinero. Debemos ser diligentes en este aspecto, ya que, como podemos observar desde las altas esferas de poder, cada día se dedican más esfuerzos para conseguir que el hombre solo no pueda proveer, sino que la mujer tenga que verse obligada a abandonar a sus hijos, a abandonar su educación, a abandonar su alma para poder proveer para el hogar. Por lo tanto, es responsabilidad de los cabezas de familia ser diligentes en el uso del dinero, no amándolo, pero tampoco temiéndolo. Pero como decía al principio del punto, el amor al dinero no es lo único que el hombre puede idolatrar. Y como veíamos en la historia de Lewis, Satanás nos observa muy de cerca. Conoce muy bien cuáles son nuestros tesoros, cuáles son las riquezas de las que queremos llenar nuestra vida. Como decía, no solamente el amor al dinero, puede ser el honor, la posición social. Por ejemplo, en nuestros días puede crecer una obsesión por la imagen y el estatus en las redes sociales. Muchos se obsesionan con proyectar una vida perfecta. Buscan la validación y el reconocimiento de los demás. Muchas personas dedican incontables horas a seleccionar, editar y publicar fotos en redes sociales con la esperanza de recibir un me gusta de personas muchas veces desconocidas, solamente para alimentar su ego y sentir aprobación externa. Estas mismas personas suelen justificar su comportamiento diciendo: yo no publico estas fotos por los demás, lo hago para sentirme bien conmigo mismo. Sin embargo, aunque esta frase suene convincente y pueda engañar a quien la dice, es poco probable que engañe a los demás. Porque si realmente lo hicieras por ti mismo, no habría necesidad de exponer esas fotos al mundo, ni medir su valor, el valor de esas fotos, a través de los me gustas que recibes. Esto es similar a quien se compra un coche de lujo, no porque lo necesite o porque disfrute conducirlo, sino para tenerlo en la puerta, sin usar. Lo compré porque me gusta a mí, puede decir, pero si realmente fuera para su disfrute, no tendría la necesidad de mostrarlo constantemente a todos ni buscar la aprobación de todos. Al igual que en el caso de las fotos, la motivación principal está en la reacción de otros, en el qué piensan otros. Con esto, evidentemente, no quiero decir que esté mal comprarse un coche bonito y enseñárselo a tus amigos, o que en las redes solo se puedan publicar versículos bíblicos, para nada. Hay personas, hablando de las redes, que se exponen e inculcan, no solamente hablan del Señor, sino que también inculcan una forma de vestir modesta, nos enseñan a vestir de forma elegante, a comportarnos, a tener orden, decoro y protocolo, a gestionar las finanzas. Hay muchísimos usos positivos. De hecho, todo esto no es lícito, sino que además ayuda a otros. El asunto está en la motivación con la que hacemos las cosas. Si única y exclusivamente publicamos para agradarnos y enaltecernos a nosotros mismos y que el resto nos alabe, entonces tenemos un problema. Todos estos engaños son llevados a cabo
por el padre de la mentira, causando en el mundo y en la creación de nuestro Dios, que ha sido hecha para su gloria, lo que causa el maligno es que ésta se vaya deteriorando con todas estas acciones, con todas estas actitudes, con todos estos engaños. Pero el Señor ha dejado un remanente. El Señor ha dejado un remanente para que actúe en contra de toda esta corrupción. Ese remanente es la Iglesia, con todos y cada uno de los miembros que la conforman. Ese remanente somos nosotros. Y es nuestra la responsabilidad de combatir todos estos engaños. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, combatiendo el engaño. Leíamos en nuestro texto adicional, en Mateo 5, leíamos el Sermón del Monte al completo, pero mi intención era que nos centráramos en los versículos referentes a la sal y la luz del mundo. Los vamos a volver a leer para enfocarnos. Dice en Mateo 5, 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La función, este texto es de mucha riqueza y mucha amplitud, y evidentemente dedicaría varios sermones a entrar en profundidad, pero para lo que hoy nos acontece, vamos a ver la superficie, que es la que nos va a guiar en cómo combatir el engaño de Satanás. La función de la sal, en la época de Jesús, no era tanto la de potenciar el sabor de los alimentos como hacemos hoy en día, sino era más bien la de evitar la corrupción hacia los alimentos, que hacía que los alimentos se pudrieran, ya que antiguamente, como sabéis, no tenían neveras para conservarlos. Cristo, a través de estas palabras, estaba enseñando cómo este mundo tiende a degenerarse paulatinamente a causa del pecado. Esto es algo que hemos podido observar a lo largo del sermón y que podemos ver en la vida diaria, como incluso aquellas cosas que en un principio se inventaron para el bien, ya sea el dinero o las universidades o incluso la sanidad, al final acaban degenerándose y utilizándose para el mal, como veíamos en los ejemplos del principio. Es por eso que nuestro Señor les dice estas palabras a los discípulos, las cuales, entre otros propósitos, tienen el hacerles ver y entender que ellos y nosotros debemos evitar que este mundo se corrompa por completo. Los cristianos, no por nuestros propios méritos, sino gracias a que tenemos la verdad revelada en la palabra de Dios, somos responsables, y repito la palabra responsables, de hacer que este mundo mire a Cristo y se aleje de sus pecados, de sus caminos pecaminosos. De esta manera podremos ser también la luz del mundo. Y fijémonos en el detalle que el texto no dice una luz en el mundo, sino que dice la luz del mundo. Nuestra misión es alumbrar las tinieblas, aunque esto descubra males indescriptibles, males que otros quieran ocultar. Pero para esto no hay que ser valientes, hay que ser muy valientes, ya que hay que estar dispuesto a aceptar lo que Cristo aceptó, la humillación, el desprecio, la burla e incluso, si llegase, la muerte. Ser sal implica que muchas veces tendremos que levantarnos para denunciar el mal, a expensas de que otros lo cubran por sus propios intereses. Hoy en día, por ejemplo, se están cometiendo barbaridades en el nombre de la igualdad, tales como que los hombres estamos intentando ser feminizados a través de anuncios, películas, series, de la ropa. En el nombre de la igualdad se está diciendo que el hombre que dirige, que se esfuerza en proveer, en proteger y que soporta la aflicción, es un hombre con masculinidad frágil y que debe de construirse. Porque ya no se llevan los hombres rudos, ahora tienes que ser un hombre sensible. En cambio, una mujer que pone
su trabajo, su belleza y su estatus social por encima de su familia, esa mujer sí es empoderada. Y esa es la única forma en la que encontrará la verdadera felicidad, estando sola. En nombre de la igualdad se ha cambiado por completo el diseño que Dios estableció en la creación. Se ha desequilibrado el orden, se ha corrompido la familia. Ser sal, queridos hermanos, es denunciar esto. Y es hacerlo en todo lugar, ante los inconversos también, no solamente en nuestras conversaciones privadas. Es mostrarles cómo la sociedad en la que vivimos, llena de ansiedades, llena de separaciones, llena de infidelidades, está así porque se ha desviado del diseño perfecto de su Creador, que nos ha hecho iguales, tanto que hablan de la igualdad. El Señor nos ha hecho iguales en valor, pero diferentes en funciones. Y eso es lo que nos enriquece tanto. Por otra parte, ser luz también es aceptar que todo esto, todas estas ideologías, también nos han influido incluso en la Iglesia, y que hoy los jóvenes tenemos una falta de carácter, que nos afecta en gran manera a la hora de liderar y de asumir responsabilidades. De igual manera que a las jóvenes han sido afectadas por la cultura y también les causa que el sometimiento y el respeto les sea mucho más difícil de llevar a cabo. Debemos, por lo tanto, aceptar esto y trabajar por cambiarlo, arrepentirnos y dejar de mirar a la sociedad, sino al ejemplo de Cristo. Nuestro papel es claro, debemos denunciar ante el mundo toda esta maldad, pero también debemos ser humildes, reconocer nuestras flaquezas y arrepentirnos de ellas. Pero por la herencia del pecado, muchas veces nos acobardamos y huimos de nuestro deber. Las presiones del mundo, las modas, el pecado, hacen que nos acomodemos al mundo que tenemos. Y es por eso que nuestro Señor también nos dejó una advertencia. Nos dicen, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisoteada, por los hombres. Si por el contrario, en lugar de denunciar todo esto que veíamos antes, pensamos, bueno, yo voy a seguir mi camino, a dirigir mi familia con rectitud, como el Señor demanda, y cuando los de mi alrededor pues hagan chistes sobre cómo sus mujeres les controlan y dirigen las familias, y que son ellas las que mandan en casa, pues yo me reiré y hago como si nada. Total, es su problema, a mí no me va a afectar, es su familia. Si esta es nuestra forma de pensar, entonces mucho me temo que la sal no está sirviendo para nada. Si cuando estamos en un grupo con inconversos, la gente nos tiene como un igual, utilizan el mismo lenguaje, como si no estuviéramos, blasfeman sin consecuencias, nuevamente no estamos cumpliendo nuestro papel, ya que la sola presencia del cristiano debe actuar como un antiséptico, de tal forma que allí donde vaya, frene la corrupción. El asunto es que si nosotros como cristianos no lo hacemos, entonces ¿quién lo hará? Si Dios nos ha dado esa responsabilidad de ponerle freno a la corrupción del mundo y en lugar de frenarla, la aceleramos, ¿qué clase de cristianos somos? Es por eso que es imprescindible conocer las Escrituras, es imprescindible conocer la vida de Cristo, cómo actuó mientras estaba en este mundo e imitarla. Él es nuestro mayor ejemplo. Como, por ejemplo, cuando vio a la mujer samaritana, que tenía una gran necesidad de salvación, no se paró a pensar en ¿qué dirán los judíos que me vean hablando con una mujer y además samaritana? No. Dejó a un lado todo lo que pudiera pensar todo el mundo y se preocupó por su alma. ¿O cuál fue su actitud cuando llegó al templo y vio que había mercaderes profanando la casa de Dios? Nos dice Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y estoy más que convencido de que hoy en día
le hubiesen dicho que es un radical, que no tiene amor para con el prójimo, que si no se ha leído la parte de la Biblia donde dice que hay que cubrir el pecado con un manto de amor. Este es el engaño de Satanás. Además, este es el engaño de Satanás que impregna hoy el círculo evangélico. Como debemos amar a todos y evangelizarles, lo aceptamos y traemos los entretenimientos del mundo a la iglesia con tal de que vengan más personas. Bien, pues para los que tales piensan, Cristo prefirió vaciar el templo de gente antes que llenarlo de las cosas del mundo. Así que esta advertencia debemos tenerla en cuenta. Como conclusión, este sermón tiene como título Ayuda para morir. Y la tiene por dos motivos. En primer lugar, es por la frase que le dijeron a la mujer militar de la introducción, que refleja a la perfección la naturaleza de Satanás. Pero en segundo lugar, el segundo motivo, es a modo de advertencia para nosotros los cristianos, ya que cuando no cumplimos con nuestro papel, cuando no predicamos el Evangelio de Cristo, cuando no nos arrepentimos e instamos a nuestros hermanos a hacerlo, cuando dejamos de ser sal y luz, nos convertimos en la ayuda de Satanás, una ayuda para morir. Pero por si esto fuera poco, la palabra además nos enseña que si hacemos esto, evitar nuestras responsabilidades, evadirnos, no solamente seremos tildados de cobarde, sino que además Dios nos juzgará por cuanto teníamos la verdad y no la compartimos. Ezequiel 3:18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convierte de su impiedad y de su camino y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Este es el motivo por el cual no nos deberíamos tomar el Evangelio como juego o como algo sin importancia, porque Cristo volverá. Estamos convencidos de que Cristo volverá, pero esta vez no lo hará en forma de niño en un pesebre, sino que vendrá como un rey triunfante, con su ejército de ángeles, dispuesto a juzgar el mundo y dispuesto a terminar con la corrupción que éste ha acumulado. Por eso hoy somos exhortados a cumplir con nuestro papel, mientras nuestro Señor viene, porque Dios nos pedirá cuentas en ese día. ¿Y qué temor produce solamente pensar que en ese día Cristo nos diga: pudiste haber ganado muchas más almas si hubieses temido a mi palabra más que al mundo? La buena noticia es que aún estamos a tiempo de evitar escuchar esto. Mientras que nuestro Señor vuelve, esforcémonos y vistámonos con toda la armadura de Dios, defendamos la verdad, la vida y la libertad en nombre de nuestro Salvador, proclamemos su Evangelio sin temor, ya que sabemos que esto es lo mejor para el hombre, no solo lo mejor, sino lo único que evita la corrupción y lo único que necesita. Entonces, cuando hayamos hecho esto, podremos esperar llenos de paz a que Él venga y nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Terminamos en oración.